por acá. ¿Quién es Claudia? ¿Cómo es tu contexto, tu familia? ¿De dónde venís? ¿Sí? ¿Cómo arrancó todo? Claudia persona. Y luego vamos a la parte profesional. Bueno, soy casada por segundas nupcias, tengo dos hijos varones dedicados al mundo más moderno. Uno se dedica a las cripto y el otro se dedica a ser ingeniero en data science. Ustedes sabrán lo que es. Yo no tengo la menor idea de lo que hacen y ya renuncié a saberlo. O sea, no tengo herederos en términos de industria y de la empresa, lo cual es angustiante, aunque les parezca mentira, porque hay un saber y una trayectoria y todo un resultado que parecería como no tener continuidad. Cosa de la que me estoy ocupando, porque creo que empresas como, en este caso, Centés, merecen tener como un futuro. Así que bueno, hace 42 años me dedico a ser empresaria del mundo de la marroquinería. Vengo de un papá que falleció el año pasado y que fue el mejor modelista que existió no solo acá, sino en el mundo, puedo decirlo. Y él había inventado una técnica de construir carteras que fue inédita, y yo me acuerdo que era muy chiquitita y sabía lo que él hacía, no tenía tanta conciencia de lo que significaba, pero cuando fui al mundo a mostrar esto que él hacía, se me abrían las puertas como si fueran de par en par de todo el mundo. Estoy hablando de empresas de marcas o diseñadores importantes o, bueno, marcas que ustedes hoy leen en las revistas. Yo mostraba lo que él había inventado y era un suceso. Y ahí dije que mi parte artística, mi parte creativa debía tener un destino comercial. Había pasado por la actuación y había vivido un montón de la tele incipiente en ese momento, pero después tuve mi primer no y dije, no, esto no es para mí, no me banco la frustración de que me digan que no, y dije, ¿dónde puedo volcar esta pasión, pero que además construya empresa? Y bueno, acá estoy. Bien, o sea que aquí sí hubo herencia, ¿no? Estuvo papá Marcos y vos tomaste de papá la disciplina. Y te pregunto, contanos hasta dónde quieras, ¿qué fue esa técnica que él desarrolló que no existía en el resto del planeta? Porque en el grupo hay estudiantes de indumentaria, pero también hay estudiantes de otras carreras, y esta es una materia transversal, para que entiendan bien qué es ser modelista o qué fue esa técnica que él desarrolló tan importante para la industria y para la marca. A ver, voy a tratar de transmitirle que se pueda entender. Primero, en la época de mi papá y en la mía no existía el diseño, o sea que los modelistas para marroquinería y las modistas para la ropa oficiaban de diseñadores. Uno le iba a decir a la modista que era un vestido y ella determinaba cómo iba a ser la forma de ese vestido, hacía el molde y lo cosía. Mi papá armó una especie de bolso que estaba integrado por infinitas piezas, cada una de las cuales se trabajaba independientemente con repujados y acolchados y una terminación en los bordes que después se las juntaba, porque la marroquinería tiene esto. Ustedes saben que la marroquinería es el oficio más difícil del mundo de la moda. Es el que más mano de obra lleva, es el más difícil, es el oficio más difícil de aprender, por eso es el más escaso en el mundo y por eso es el más caro. Cuando uno dice, ¿por qué una cartera de una marca vale 10.000 euros? Bueno, hay un montón de explicaciones para eso. Y es el más antiguo también. Y una de las dificultades que tiene el oficio es que cuando uno arma el producto, está en el aire. ¿Qué quiere decir? Que es un producto que tiene que terminar uniendo todas las piezas y quedar absolutamente perfecto, porque si no, uno lo para en una mesa y se lo nota chingado. El cuerpo no lo disimula. Cuando uno hace una remera y se equivocó en medio centímetro, es muy difícil percibirlo en un cuerpo, ese desfasaje. Pero en una cartera, cuando hay un desfasaje de 3 milímetros, el producto no sale como tiene que salir. Estamos hablando de un nivel de producto ABC1. Entonces, la unión de todas esas piezas, no siendo ingeniero, no siendo arquitecto y viniendo del aprendizaje de la vida, devenido en marroquinero, daba un producto de altísima calidad,
uno lo abría y tenía 4 compartimentos. De repente salía un panel donde había un espejo y un peine y una portatarjeta personal, no había otra cosa. Es decir, tenía un vuelo que resultaba primero de una calidad tremenda. De hecho, en esa época las esposas de los presidentes y las esposas del Poder Judicial, de la Corte Suprema y demás, usaban las carteras de él. Eran las número 1 que había en Argentina. Y él no tenía en cuenta el mundo. Y yo dije, esto tiene que trascender la Argentina. Y de hecho, mis primeros 10 años no fueron vendiendo en Argentina. Yo salí directamente al exterior. O sea, tengo más experiencia en mercado externo que en mercado interno. ¿Y cómo fue ese proceso de inserción ahí en esa empresa de tu padre? ¿Cómo te metiste ahí? Fue horrible, fatal. Porque ustedes tienen la suerte de que las personas de nuestra edad los valoran un montón. Porque para mí, por ejemplo, si ustedes no existiesen, yo estaría muerta. No, mi empresa no tiene futuro sin los jóvenes cerca. Pero en la época de mi papá, el joven era el revolucionario, el que entraba y que con las ideas nuevas y te iba a fundir. O sea, ellos partían de la idea de que lo nuevo, lo disruptivo, era la condición para fundirse y eran conservadores en una época muy conservadora. Entonces, lo primero que hizo fue echarme. Todos los días. Sin excepción, yo entraba y él me echaba. Y nos peleábamos hasta cuerpo a cuerpo, hasta que yo un día le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no pienso retirar de acá un peso hasta que no duplique lo que vos producís. A partir de ahí, que era como te demostré que puedo, entonces vamos y vamos. Bueno, me costó un huevo duplicarlo porque era dificilísimo y además él me echaba a la gente y bueno, y fue difícil, pero finalmente logró entender que este artesano, que era genial para lo que hacía, era muy malo para construir empresa. Entonces empezó a sentir la tranquilidad de que viniese alguien a comprar cuero y chequear para dentro de 30 días, que para él era un horror. Él hacía el cheque y depositaba la plata. Y yo decía, pero si el cheque es a 30 días, por las dudas, entonces hácela la plata. Es decir, ahí se metió la empresa. Y de ese taller, porque él empezó y trabajaba solo en un taller, terminamos siendo la segunda empresa más grande de Argentina con 300 empleados. Así que bueno, y ahí él se retiró. Hacía mucho tiempo se había retirado a hacer su oficio, que era ser modelista, y tomamos con mi hermano las riendas de la empresa. ¿Y producían acá y ya exportaban? ¿O cómo fue ese proceso desde que entraste a la compañía y empezaste a transitar el mercado externo desde el mercado externo? Bueno, en principio lo que hice, era una época maravillosa para la Argentina. Primero que teníamos mucho prestigio en el mundo como creativos y sobre todo en el mundo de la marroquinería, porque venía de la mano del cuero que tenía un lugar de privilegio en el contexto del mundo. Entonces, todas las semanas venían extranjeros a comprar a la Argentina. Parece ciencia ficción, pero les juro que era así. Y yo era chiquita y era la época de Menem, parecida a esta, que decían hay que exportar, la exportación hace que los países crezcan, no hay otra, y yo dije hay que exportar, y bueno, y vamos a exportar. Y entonces me acuerdo que empecé a recibir en el taller alemanes, italianos, era un devenir de empresarios que buscaban producto argentino. Y uno que vino fue un señor que falleció hace unos 5 años, que buscó las mejores empresas productoras argentinas, que era el comprador del Corte Inglés en España. Y entonces él me dice, bueno, yo tenía 19 años, y me dice, bueno, niña, ¿que cuántos puedes producir de esto? Esto es maravilloso. Y yo le dije, bueno, me hice la canchera, porque nosotros hacíamos 80 unidades por mes, y le dije, bueno, 100, 125. Y él se fue y me dice, bueno, Manolo, que hazle un pedido a la niña, dice. Y Manolo demoraba. Y yo digo, ¿qué estará haciendo Manolo para anotar 100 en cartera? Y Manolo se viene con un papel que decía, artículo tal, 125 azules, artículo tal, 125 blancas, marrón, esto. En total eran, no sé, miles. Y yo le digo, no, perdón.
en total 125. Y entonces él golpea la mesa y me dice, pero niña, ¿tú sabes lo que es el Corte Inglés? Yo no tenía la menor idea con quién estaba y no tenía idea. Entonces me rehizo el pedido, me pidió 125 y como el Corte Inglés es muy grande, y me hizo hacer una vitrina en el Corte Inglés más de más prestigio y mis carteras estaban bajo llave como una joya, porque eran 125. Y así empecé y fui a conocer el Corte Inglés. Ahí también me enteré que en España las calles, los edificios no tienen un número, sino que es un número por edificio, digamos. Así que bueno, yo con mis taquitos me fui a Hermosilla 112, que es la sede del Corte Inglés, y caminé como 2000 cuadras, pensando que era el 100, después el 0, venía el 100. Bueno, no. Pero y ahí empecé y llamé a mi hermano para que me ayude. Quiero que sepan que yo no sé media palabra de inglés. Empecé a aprender 500.000 veces y el cerebro no se niega a incorporarlo. Así que bueno, hice una carrera en el exterior sin idioma y después me di cuenta que la exportación me llevó casi a fundirme. Porque en el año, bueno, en una de las crisis argentinas, el dólar que se había achatado, un poco como ahora, y empezamos a ser más caros y más caros y más caros. Otra situación que había hecho una crisis importante es que en ese momento el Estado nos daba un reintegro a los exportadores del 20%, y yo recuerdo haber cerrado con un alemán un negocio y al otro día enterarme que nos quitaban el reintegro del 20%. Entonces lo tuve que llamar al alemán para decirle mi ganancia era el 20%, ese reintegro que el Estado daba a los exportadores. Entonces lo tuve que llamar para decirle que se incrementaba el precio porque yo ya no tenía reintegro. Y en Alemania me dice, pero ustedes pretenden que nosotros importemos inflación, decía, porque claro, si hoy vale 100 y mañana te tengo que... mañana 120, el señor está de alguna manera importando nuestra inflación. Con lo cual, no les voy a reproducir lo que me dijo, pero perdí a mi cliente alemán, y con justa razón. Y aprendí que los empresarios argentinos tenemos, además de aprender a hacer productos, también tenemos que aprender a lidiar con estas circunstancias que no cesaron desde entonces. Como surfear en las circunstancias del contexto continuamente. Permanentemente, sí. ¿Y ahí te asesorás o te ibas dando los golpes y resolviendo en el momento? O sea, ¿habías contratado un asesor financiero? ¿Cómo manejaste esa situación tan compleja? ¿Cómo era el equipo de trabajo? Era chico y sin plata. O sea, mi camino fue de abajo y reinvirtiendo todo. Entonces, y es una industria esta que demanda mucha inversión, esta es la realidad. Ustedes piensen que cuando se me ocurre un bolso hasta que lo termino cobrando, terminan pasando desde que se me ocurrió probablemente no menos de 6 meses. O sea, es lenta, es difícil. Entonces, y yo no tenía un peso, había renunciado a todo tipo de manutención y reinvertía todo. Entonces era chica y fui aprendiendo a los golpes. Y sí, definitivamente, y tengo la certeza hoy, después de 42 años de golpes, que no hay ninguna empresa que sobreviva si no estabiliza la mesa con las 4 patas. Entonces mi empresa terminó siendo una empresa importadora, una empresa exportadora, una empresa que finalmente vendió en el mercado interno y que le vendió a terceros, digamos. Entonces, con esas 4 circunstancias en equilibrio, cuando una subía, la otra bajaba, y yo siempre estaba como preparada para que la empresa no sufriera golpes mortales. Pero lo aprendí a los golpes, sin asesor. ¿Y la producción siempre fue argentina o produjiste afuera también en algún momento? No, yo de esa empresa, porque esta por la que vine hoy es otra, de esa empresa la producción fue interna y después y después externa, porque en ese momento ya nosotros teníamos importación de Oriente un montón. Yo conozco creo que más China que
Belgrano, cosa que es un mundo que recomiendo, necesiten o no fabricar, porque es una experiencia que enriquece desde todo punto de vista. Y yo conocí la China de cuando venía la señora con el palito y el coso de agua, y mientras al lado le crecía un rascacielos, y en 20 años vi convertirse en esto que soy, que es como si lo hubieran regado. O sea, yo cada año que iba 2 veces por año, 2 meses por año, y cada vez que iba me encontraba, pero esta cuadra no la reconozco, y es que brotaba el crecimiento. Pero independientemente de eso, el esquema productivo, por ejemplo, que yo después puse en mi empresa, lo traje de allá. Vale. Lo que pude adaptar, claramente. Claro. Bien, vamos a Centesa ahora, ¿sí? Bueno. Contanos cómo fue el origen, cómo arrancó la marca, a dónde, y bueno, y después seguimos con el proceso. En el año 2006 yo vendo aquella empresa. Acá en Argentina la vendo y decidí dedicarme a la nada misma. Como yo decía, a entrar por primera vez a una peluquería, porque trabajé un montón. Bueno, por una circunstancia, un amigo empresario argentino me llamó me dijo, vas a entrar a la peluquería, pero un año más tarde porque yo necesito tu ayuda, y estuve un tiempo colaborando con él. Hasta que un día decidí que quería irme a España, no a vivir, porque mis hijos estaban acá y mi papá también, pero a estar 6 meses allá, 6 meses acá, bueno, como tenerlo como segundo lugar. Y era como, ¿y a qué voy? ¿Qué voy a hacer? Voy a visitar Toledo, ok. Pero necesitaba como una actividad. Y ahí quedó flotando en la mente. Pero una noche, y esto es legítimo, se me cruzó una imagen en la cabeza que no me paró, que tenía que ver con el fluo, la fluorescencia aplicado al cuero. Punto. O sea, yo quería carteras que fueran refractarias. Una estupidez importante, pero es lo que se me vino esa noche y no pude parar de pensar. Cuero animal, digamos, el fluo. De la vaca, sí. Hacer un cuero fluorescente. Bueno, yo no tengo curtiembre y no tengo amigos todos curtiembreros, pero no es mi oficio la curtiembre. Entonces, hablé con un amigo y le dije, mira, se me ocurrió esto. Me dice, mira, yo no tengo la menor idea, nunca se hizo, sobre cuero no se hace, muy difícil. Bueno, ¿tenés ganas? Y como conocen que algunas de mis ideas cuando resultan exitosas son muy exitosas, aceptó acompañarme. Invertimos una fortuna, ambos. Y logramos un primer prototipo de la fluorescencia sobre el cuero, que tenía un lindo look, pero unos problemas técnicos importantes. Se iba muy fácil, en fin, cuestiones técnicas. Y él me dijo, hasta acá llegué, no lo puedo lograr, en Argentina no puedo, se necesita otra tecnología, se necesitan otras condiciones, hasta acá llegué. Y con ese producto, de eso hice una cartera. Y me fui a España en uno de mis viajes, yo iba y venía, y tuve la oportunidad de ir a la ciudad donde se fabrican las grandes marcas. O sea, hay una ciudad en España que es la ciudad número 1 de producción de cuero hace 4 generaciones, donde está Louis Vuitton, Prada, Loewe, bueno, ellos fabrican ahí. Y tuve la oportunidad de ir, digo la oportunidad porque no se puede entrar, porque ellos tienen convenios de confidencialidad con los talleres y las fábricas, por lo tanto es muy difícil entrar, pero yo tuve esa posibilidad. Y ahí hay un referente, hay un señor que representa curtiembres de Italia y de España y de Francia, justamente para que cuando lo van las diseñadoras de Louis Vuitton no tengan que recorrer toda Italia para elegirle el cuero. Tienen ahí como un muestrario de las curtiembres. Y él vio mi bolso y me dijo, ¿pero qué es esto? ¿Esto de dónde lo he sacado? Y yo digo, pero estoy en Europa, en la ciudad donde producen las marcas internacionales, y él, sorprendido por mi cartera, digo, esto no está pasando. Y dije, bueno, se ve que entre manos tengo algo que parece interesante. Y en uno de mis viajes acá hablé con otra persona, lo perfeccionamos y finalmente decidí que este proyecto, este invento tenía merecía salir al mundo. Y abrí Centesa, me mudé a España, constituí la sociedad, le puse nombre, lo registré, el primer registro de la Comunidad Europea. Empecé a montar mi fábrica en esta ciudad. Una suerte terrible, porque realmente no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. Ahí hay desocupación -1000, o sea, no hay una
sobreocupación, hay mucha demanda de oficio y poca oferta, o sea, es maravilloso, es para estudiar el fenómeno ese aparte, ¿no? Y yo estaba construyendo esta fábrica mientras producía acá para mandar los prototipos, abrí un local maravilloso en el barrio de Chueca y fue un suceso. Entonces me apliqué para la Feria de Tranoï en París. ¿Por qué aplicar? Porque en Europa las ferias de mucho prestigio, por más que uno diga yo te pago el stand más grande y tengo todo el dinero para hacerlo, si lo que uno no tiene para ofrecer no es válido o no está aprobado por ellos, no se entra a la feria. Por eso tienen prestigio, porque hacen una curaduría bastante importante. Y yo apliqué pensando que va a venir el no, y que el no, a mí siempre los no me interesaron tanto como los sí, porque lo que me educa es más el no que el sí. Y si no hay no, no sé, no te creo mucho. Tiene que haber algún ni por lo menos. Y yo esperaba el no y que tuvieran la deferencia de explicarme por qué no, y no me contestaban. Y 3 días antes de Navidad me llega un mail que no solo estaba aprobada, sino que me pedían o me ofrecían hacer un co-branding con la feria de Tranoï para presentar los prototipos, los modelos hechos con cuero flúor, le dicen en España. Acá es flúor, pero ya es flúor. Y finalmente terminé en el centro de la exposición con mis 5 productos, con los 5 colores de flúor y con una tarjeta que decía Centés by Tranoï, que es un milagro. Y lo que pasó ahí fue increíble en esa feria, así que es todo. Por eso digo, ustedes me llamaron un ratito, pero yo podría... Cierren la universidad, me quedo a vivir, porque es interminable, pero lo voy a dejar para otro día. Y ahí vino después Milán y después vino la pandemia. Y vuelvo un segundito a Tranoï. Contanos bien de qué se trata. No conocemos nosotros la feria y contanos, porque veo que es estratégica. Sí. Un poquitito más de la feria. Es muy interesante porque acá hay diseñadores seguramente de indumentaria. Hay varias ferias en el mundo que tienen mucho prestigio, pero tienen cada una características distintas. Entonces, por ejemplo, la feria de Milán, que tiene tanto prestigio como la de Tranoï, es una feria para industriales o productores. Uno produce algo, también lo hacen curaduría, no es para cualquiera. Pero bueno, el que produce se presenta ahí y vende. Vienen los comercios y compran. Es enorme, estamos hablando de más de 39 pabellones. Es de calzado, indumentaria, marroquinería e insumos. Un monstruo en las afueras de Milán. Pero la de Tranoï es una feria de creativos. Entonces, ahí la curaduría no tiene que ver con la producción y la cantidad que producís y la respuesta como industria, sino que tiene que ver con qué es lo que tenés para ofrecer al mundo, con qué nos vas a sorprender, digamos. Y el público que va a Tranoï es un público del mundo que busca creativos que tengan novedades para contar o que vean el futuro o que tengan una proyección, bueno, que los sorprenda. Es un público muy interesante, muy lindo, muy, muy sabio. Ese día, en esa feria, estaba una chiquita argentina, no me acuerdo el nombre, pero si la googlean es la ganadora del desarrollo de colección sustentable. Había adelante un salón para diseñadores del mundo que estaban concursando con sus desarrollos sustentables. Bello, creo que se llama esta chiquita porque era como yo y muy jovencita, y me escuchó hablar en castellano, ¡ay, una argentina! Y estaba fascinada, y terminó ganando en el mundo. Ahora vive en Holanda, es de Ushuaia, así que, y nos encontramos ahí porque, claro, era una feria de diseñadores. Había otra experiencia que, si los enriquece, un muchacho que había hecho camperas de cuero, muy locas, y tuvo la suerte de que un boxeador o no me acuerdo qué deportista importante que me dijo, nunca lo escuché en mi vida, usó la campera y este muchacho tuvo un crecimiento y no sabía qué hacer con su empresa. Entonces nos hicimos muy amigos buscando él ayuda para ver, bueno, ahora que tenía el éxito y cómo sobrellevarlo, porque el éxito sin empresa o sin lo que sigue es fracaso. Entonces, por eso los crecimientos tienen que venir controlados para que ninguna variable se dispare, porque a veces termina siendo la condena lo que empezó siendo el éxito.
Sí, generalmente la crisis de crecimiento genera eso, ¿no? O te hunde o tenés un crecimiento exponencial. Por eso hay que estar tan alerta a ese momento que en algún momento llega. Bueno, con mi hermano, que fue mi socio en la empresa anterior, hicimos terapia en ese momento. Hubo un punto de inflexión donde había que tomar decisiones ya de otro tenor. Y bueno, aparecen miedos, conflictos entre nosotros. Y nos habían recomendado una analista especializada en empresas familiares y fuimos a tratar el conflicto de crecimiento y terminamos. En Argentina, sí. Sí, me acuerdo que en ese momento otro paciente que tenía era Alfredo Coto y su hijo, que también estaban en un conflicto de un señor mayor y su hijo más joven. Bueno, y cuáles eran las ideas y buscarán ustedes quién ganó, yo lo sé, pero no voy a hablar de otros. Pero bueno, son conflictos normales, razonables y difíciles. Hace falta ayuda. Y cuando decís que sintieron miedo, ¿a qué? ¿Qué es lo que más miedo te da cuando estás en el umbral del éxito? ¿Qué es lo que te paraliza o lo que te da miedo? Yo soy era la creativa de esta sociedad, y mi hermano era el que llevaba el día a día, digamos, el operativo, ¿no? Fue una sociedad maravillosa, impecable, porque los dos respetábamos entonces, como yo era la creativa, la que siempre estaba como varios años antes y me jugaba por lo que sentía y por lo que creía, a mí no me daba miedo. Pero la persona que es la metódica, la que lleva el día a día y la que, bueno, tiene el cable a tierra y demás, la más racional si se quiere, aunque yo lo soy, pero bueno, en realidad él hizo una crisis de crecimiento y trajo conflicto porque yo me jugaba y él me retenía. Entonces lo que hubo fue un desajuste entre nosotros. Y había que resolver. En cualquier caso, si no hubiéramos dado ese salto, también está bien, porque también es importante entender que no es obligatorio crecer. O uno crece hasta donde quiere, a veces hasta donde puede, pero a veces también hasta donde quiere. Y si uno quiere crecer hasta el lugar que se le dé la gana, no es descartable. Porque parece que el éxito siempre tiene que ver con el infinito y el otro te logró esto y yo que me quedé acá. Y bueno, a veces me quedé acá porque es mi lugar de confort y porque yo acá estoy feliz. Y creo que este es, de todo, creo que lo que más hay que rescatar, porque hay tanta tensión y tanta exigencia que parece que o se llega a un territorio o uno es inservible. Y nos olvidamos que la vida no es solamente éxitos profesionales. Entonces, en ese caso, bueno, había un conflicto por temor. El miedo paralizaba. Pero mi hermano era ambicioso y tenía ganas. Entonces, acordamos y encontramos como el punto donde pudiéramos convivir en esta situación y tomamos una decisión y salimos adelante. Y crecimos un montón. ¿Cómo se te ocurrió el nombre, Centés? ¿El nombre fue para cuando abriste tu local en Chueca, cuando vos registraste la marca allí en España? Sí, el nombre nació en España, me costó una locura. Los nombres son dificilísimos, pero porque yo quiero que yo quería y siento que si no representan algo de mí, no me conmueven. Y no soy romántica, entonces hay un montón de cosas que yo no podía poner y bueno, como que lo escuchó y dice, no, esto soy más práctica. Bueno, y un día estoy con una que tiene 2 hijos que había adoptado haitianos y Centés quiere decir síntesis en haitiano, criollo. Y me encantó, porque después de 42 años, en ese momento 38 años de empresa y a mi edad y todo, me parecía que esto era un poco la síntesis de todo ese bagaje y que realmente, además me gustó cómo sonaba, además, y dije, no, es esto, y no dudé y ahí fue y no hay ningún otro que pueda hacer que no sea Centés. Y los productos tienen 3 características, ¿no?, que los distinguen. Algunas tienen que ver con el color fluo del cuero y el peso también es importante en la definición del ADN. Sí. Contanos. Eso fue un trabajo también de desarrollo y de inquietud. Sí, los bolsos míos pesan, los bolsos son todos de cuero. Yo no uso otro material.
por ahora. Plástico no voy a usar, es una decisión, pero hay alternativas hoy que estoy explorando muy interesantes, pero bueno, por ahora son de cuero. El cuero pesa mucho y he logrado que los bolsos pesen como mínimo un 30% menos que cualquier bolso de cuero del mundo. Y hoy el peso el mayor de un bolso que mide 60 centímetros, que todavía no salió a la venta, es de 860 gramos. Es una mole así de cuero y logré también bajarle el peso. O sea, ahí tenemos bolsos de 280, 330 gramos. Y en la feria de Milán, yo a los compradores les decía que saquen los papeles y que la tiren para sentir para sentir esa virtud. Y los tipos no podían creer. Claro, yo estaba en Italia, la de Milán. En Italia, bueno, son los reyes de la fabricación de las carteras, pero son pesadísimas. Entonces, creo que fue por eso que tuve suceso en esa feria, porque era más cara que los italianos. Mi stand era horrible respecto de lo que ellos tenían, o sea, yo lo reservé desde España, no tenía decoradores, no sabía a quién contratar, decía si lo contrato a distancia no los conozco, me van a... Bah. Entonces lo decoro yo. Y era un agujero negro en el medio de la opulencia. Y digo, ¿por qué les gusta? O sea, no sé idioma. Entonces, preguntaba a mi gente que me expliquen qué estaba pasando. Y bueno, había varias cosas, pero una de ellas era el peso. Así que, y eso también es un trabajo de investigación. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es Claudia en ese proceso de investigación? ¿Sí? ¿En qué contexto lo haces? ¿Con quién te acompaña en ese momento? ¿Cómo tomás las decisiones? ¿Es en un laboratorio, en un taller, en tu oficina? ¿En qué momentos donde vos decís, necesito que esto pese el 30% menos? La primera respuesta que me parece que es válida es que yo soy industrial, lo cual no es un tema menor. Primero soy industrial, después eventualmente soy diseñadora y por último soy empresaria, diría así. Los industriales tenemos esta cosa que nos gusta ensuciarnos, nos gusta el barro, la máquina, probar, la rotura, la experiencia. No le tenemos miedo a embarrarnos. Y además soy testaruda, o sea, se me ponen las cosas en la cabeza y siento que me taladran, como que no me sueltan. Y tengo gente que cree en mí. Soy una persona racional, o sea, soy lógica y cuando no delirante, o sea, se me ocurre algo, pero no es un delirio. Entonces el otro me cree y cuando me creen empezamos a experimentar. Y el tema del cuero me tenía hace muchos años que me tenía como dando vuelta, pesa mucho, incluso fue un inconveniente para mí maniobrar los paquetes de cuero y la industria esta es como, bueno, era masculino, ustedes saben que yo fui la primera mujer que trabajó en la Cámara Marroquinera de Argentina y una de las primeras mujeres que se dedicó a esta industria en Argentina. Así que era una industria de varones. Y yo decía, salgo con el bolso y ya me duele la espalda y lo cargo y me duele el doble y nada, hace mucho tiempo y bueno, empecé por supuesto empecé a experimentar cuando empezaron a haber materias primas que también hace 40 años no había tantas cosas. Entonces, y después una de las virtudes es que yo busco a veces elementos de otras industrias y las pruebo en la mía. Y no me niego a este cruce. Entonces, de repente estoy en algún lugar mirando algo que es de otra cosa y me dispara una idea para probar en la mía. Y muchos sucesos salieron a partir de esas mezclas inesperadas. Bien. Y en esta fase experimental, decías recién que existen otros materiales que no son plástico, que están en fase experimental. ¿Cuáles son y en qué etapa están? Y si la experimentación es aquí en Argentina, en el exterior, como hemos escuchado de piel de pez, ¿puede ser algo parecido? No, esa es así, claro, de pescado, que es animal. O sea, de animales hay casi todas. De hecho, yo he usado, ahora no se puede, o sí se puede con condiciones muy limitadas o limitantes, pero en mi época sí se podía y no es un tema de... A ver, no se hablaba de la extinción de la especie, del medio ambiente, digo...
por favor entiéndanme esto porque si no sería como una irrespetuosa, pero yo he hecho carteras de víbora, de cocodrilo, de lagarto, de avestruz, de pescado, de rana, todos esos son materiales de animales que se usaron para hacer marroquinería. Pero a lo que yo me refiero son a los nuevos y sustitutos legítimos del cuero animal que vienen de las plantas, no son plásticos mal llamados, horrorosamente marketineros como el cuero ecológico o el símil cuero, que son los más contaminantes del planeta y además los causantes de la mayor muerte de los animales. Así que esto lo tengo que decir. Sí, es categórico para mí porque dicen, bueno, no uso un cuero de animal, lo respeto. Ahora, no me lo mates con el plástico, porque entonces, pobre animal, la vaca no se la mata para hacer carteras, la vaca se la usa para la alimentación. Estamos obligados a curtir el cuero de la vaca. En la pandemia, las curtiembres tenían autorización de trabajar porque no se puede dejar el desperdicio de la industria alimenticia. Entonces, no es que se la mató para esto. Ahora, el plástico sí la mata. Entonces, ojo con eso. Pero la alternativa legítima es con cueros que se están haciendo de las plantas. En España hay una primera experiencia, que es el cuero de ananá, que ya tiene, bueno, además de tener el apoyo del Estado, por supuesto, porque fue una idea brillante y hoy es una industria enorme de abastecimiento, sobre todo de las grandes marcas. En México está la segunda, que es la de cuero de cactus, incluso hasta con mejores resultados que la de España. ¿Del nopal? ¿Cuero de nopal sería de superficie? Sí, del nopal. Sí. Y en Argentina, pero esto es un secreto y no lo puedo decir. En Argentina estamos sacando una tercera experiencia que es más fascinante aún. Ya hice productos con eso, pero hace falta ahora, bueno, inversión, de profesionales, ingenieros, bueno, es como para o sea, está logrado el material, pero ahora hace falta hacer de esto un desarrollo que no tengo ninguna duda que es es el futuro. Además, es un orgullo porque, a ver, en este contexto, sigamos siendo quienes además equiparamos esos mercados, es un orgullo, o sea, algo tenemos. Evidentemente lo suficiente para que alguien diga, les tengo que poner algo malo, porque es una locura. Así que yo estoy muy entusiasmada, el prototipo está andando por ahí haciendo prueba de uso y está perfecto. Huele a su vegetal de origen, es maravilloso. Pero bueno, vamos a ver si Argentina se comporta ante estas ideas y estas iniciativas como un país. Si está a la altura. Si está a la altura, sí. ¿Y en ese proceso te acompaña algún organismo como el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que a veces hace cuestiones experimentales? Sí, estamos trabajando. No es un invento mío, así que esto también lo voy a decir. No es un invento mío, es de una profesora de biotecnología, además artista plástica, una persona maravillosa, y yo simplemente lo vi y dije, a ver, ¿qué tironeó mi idea y por qué esto avanzó en mí? Porque yo dije, lo alternativo siempre se asocia a lo alternativo. Y yo digo que lo alternativo tiene que ser lujo también. Lujo en el buen sentido, producto de alta calidad, de alto valor, de mercados ABC1. Y entonces experimenté haciendo un producto de alto valor y estamos anonadados. Es una cosa tremenda. Va a ser un producto que, sacando el herraje, porque esto todavía no se ha logrado que sea reemplazar, digamos, en el mundo. Entonces el herraje sí es contaminante, hay que sacarlo, pero uno podría enterrar el bolso y es compostable y así que bueno, punto. No puedo hablar más de esto.
Entonces, innovación y alto valor serían características de este mercado de lujo, ¿no? Contanos un poquito, vos que lo conocés desde adentro, ¿cómo se comporta el mercado de lujo? ¿Qué características tiene para los que no los conocemos de primera mano? A ver, primero les cuento. Centes está ubicado en el mercado del lujo accesible. Es una categoría universal. O sea, lujo y lujo accesible. Lujo es Gucci, lujo accesible es una Polín, un Centés. Ahí estamos nosotros. Te voy a contar una definición. A mí me parece es de una riqueza maravillosa. Tampoco la pensé yo, pero cuando me la contaron dije, esto no puede ser, explícame esto porque no lo entiendo. Y cuando lo entendí dije, esto es maravilloso. Una persona que es una asesora, que asesora sobre los cambios en el mundo y en la comunicación y demás, muy inteligente, escribe un artículo que dijo que el lujo o la necesidad que tiene el humano de consumir lujo tiene que ver con la prehistoria, con el nacimiento del humano como humano y con la lucha del macho poderoso de los animales. Y dije, ¿qué? O sea, yo me compro una Prada y ¿qué tengo que ver con un animal y el ser macho? Y fíjense la alianza que hizo esta persona, que me parece extraordinaria. Los animales se distinguen por los que sobreviven los más fuertes, ¿es correcto o no? El animal sobrevive el más fuerte y demuestra su fortaleza de diferentes maneras según la especie. No podemos olvidarnos que somos animales. Muy bien. El animal que demuestra su fortaleza es muy admirado por la masa. Es cuidado, admirado y respetado. Y valorado y venerado. El animal humano demuestra su poder cuando consume productos de alto valor. ¿Vieron que uno cuando ve a una persona y baja de un auto determinado, dice, ¿lo trata distinto? Podemos mentirnos, pero no es así, o sea, ¿quién será? Qué bueno, mirá. Y viste, no te animás a... Y de repente viene otro, su bici, y uno se hace el cancherito. Porque el poder produce, pero porque somos animales, este lugar de veneración de la masa. Y la masa se quiere parecer. Por eso es el consumo del lujo. Y por eso el lujo sigue siendo, a pesar de la juventud y de toda la crítica y de todo lo que podemos pensar y todo lo que podemos encontrar como innecesario, superfluo, que no tiene sentido, sin embargo se sigue consumiendo. Ahora el lujo tiene que, para entrar en esa categoría, tiene que cumplir ciertos requisitos. No es que yo decido ser una empresa de lujo accesible. Tiene que ser un producto de calidad extrema, de una proporción de producción artesanal, digamos, de materia prima que por sí misma esté cuidado especialmente, de durabilidad, digamos, tiene que tener una serie de atributos que lo ponen en ese lugar. No es una decisión solo de uno, yo quiero formar parte de este mercado. Es un acuerdo que se hace entre la oferta y la aprobación de la demanda. Tampoco es el mejor de los mercados, es un mercado más. Tiene más glamour, a lo mejor, bueno, qué sé yo, salen las revistas, lo que no significa que sea comercialmente el mejor. Digo, hay empresas de producción masiva o fenómenos comerciales que hacen remeras en Avellaneda y le va, desde el punto de vista del resultado económico de la empresa, maravillosamente. Pero esto es un territorio en el que yo siempre me crié ahí. Entonces, para mí era... ¿no? Una cartera cosida en este mercado, por ejemplo, tiene que tener no más de 3 puntadas por centímetro de costura. ¿Y ustedes alguna vez midieron las puntadas en un centímetro? No. Pero la persona que consume esto sabe cómo se ve cuando esto no ocurre. No lo mide con la regla, pero lo percibe. Entonces son estos detalles que van construyendo productos que pueden entrar dentro de esta valoración. Que define lujo. 1000, de hecho, 1000. Otra de las cosas que les digo es que yo me muero y se me van los secretos conmigo, así que en algún lado los voy a tener que dejar, pero bueno, sí, hay muchos secretos. La durabilidad, por ejemplo, mis productos en Centés tienen
Miren, les voy a contar esto, para que sepan de qué trata hacer un producto como el mío. Una cartera que se llama Super Comfort, que está en el mercado, está en la página web, yo el otro día la desglosé. Y tengo un informe del desglose de ese producto. Para hacer una unidad de bolso, los funcionarios, parte de los funcionarios, cortan 62 piezas de materia prima. Normalmente un bolso mío lleva aproximadamente 15 insumos por producto. Entonces ustedes dicen, ¿dónde están? Yo veo afuera cuero, dentro forro, un cierre, el herraje, ¿y dónde están los...? Bueno, entre el forro y el cuero hay un mundo, digo yo, y es el mundo que valida el prestigio de la marca. En ese mundo, por ejemplo, mis bolsos tienen una red de aceros adentro, para que cuando la persona abra y cierre el bolso infinitas veces, las puntitas de la solapa, que es la tapita, no se le levanten a lo largo del tiempo. ¿La gente lo sabe? No. ¿Nosotros lo decimos? No. Pero a lo largo del tiempo va a ver su bolso y va a decir, epa, mirá vos, pasaron 20 años y este producto está inalterable. Estos son los secretos que la gente no sabe y dice, ¡ay, qué cara! Bueno, acá empieza a justificarse las razones y es importante aprender como consumidores a tener cuidado cuando uno emite una opinión, porque hay historias atrás legítimas de producción, hay costos que el usuario no conoce, en marketing, en publicidad, en cantidad de personas por producto, en fin, miles. Y la gente a lo mejor no lo valora y muy suelta de cuerpo determina si es caro o barato, como si fuera la única variable que un producto puede tener, y no lo es. ¿Cómo armás tu equipo de trabajo? ¿Lo armás vos? ¿Quién te ayuda? Bueno, esa es otra cosa que yo siempre digo, que el día que no esté en mi lápida quiero que pongan, que aquí yace no una persona que hizo eventualmente lindos bolsos, sino una persona que hizo hermosas empresas. Ustedes no saben lo que es Centés y lo que fue Carla. Entrar en Centés y conocer la empresa y ver cómo hemos logrado el trabajo en equipo, y tengo que reconocer que evidentemente tiene que ver conmigo, es un viaje de ida. Y de verdad, con certeza, para todos aquellos que algún día hagan empresa y construyan un emprendimiento, si no lo hacen por amor, háganlo especulativamente. Pero cuando un equipo se siente que parte, por ejemplo, miren, yo les voy a contar ayer, el equipo y yo estamos ahora por abrir en Brasil, ¿ok? En poco tiempo. Y en este contexto de crisis argentina, bueno, yo les voy contando a la gente con lo que estamos pasando. A veces les digo, estén preparados porque vamos a pasar baches, se vienen los, ¿cómo se llama el avión? La turbulencia. Pero también les cuento los éxitos. Entonces ayer, que recibí una noticia muy interesante en Brasil, muy alentadora y muy prometedora, a la mañana lo primero que hice fue escribirle a mi gente y contarle de esta noticia. Así como la semana pasada le dije, vamos a atravesar, espero que 2 o 3 meses, y no más, pero meses muy difíciles en Argentina. Y ellos me acompañan. Y en eso acompañar implica que, bueno, tienen que cambiar muchas cosas y aflojar en muchas otras, y bueno, son momentos de turbulencias, pero también de éxito. Entonces, si yo te pedí que me acompañes en la turbulencia, me hace feliz compartirte el éxito. Y esto es lo que construyó mis empresas. Entonces, la gente siente que forma parte de las dos cosas. Puede ser tu condena y puede ser tu salida. Y en ellos está la decisión. Pueden ser un funcionario más o pueden tener nombre y apellido. Siempre entran como funcionario más. Pero cuando tienen nombre y apellido, y la historia cambia. Y se van a ir más ricos, aunque se vayan. Se van poco, pero sí se van, cosa que me duele, pero me gusta. Se llevan
haber participado y entendido en dónde trabajaron. Y la elección sí es mía, pero primero porque el oficio la conozco yo sola. Así que no hay nadie que me pueda reemplazar en contratación de gente de oficio. Y en las áreas más duras, en administración o en marketing y demás, bueno, este equipo lo armé yo. Hoy es un equipo tan consolidado y tan talentoso, que no dudaría si tuviese que, si ahora tuviese que contratar más personal, delegar la contratación en el equipo. Pero es un equipo, estoy orgullosísima, además que los quiero un montón, pero además estoy muy orgullosa. La pasamos bien, o sea, miren que son tiempos difíciles y la pasamos bien. O sea, necesitamos 8 horas, 10 horas. Nos montamos los proyectos como si fuesen, no sé, el último proyecto de la vida, y no yo. Todos. Y yo digo, ¿cómo agradezco esto? Y la verdad que lo agradezco. Y me da mucho placer. Y lo agradezco de forma contundente, efectiva y importante. Vamos a ir cerrando porque el tiempo se nos hace de escuchar, pero la verdad es súper rico, así que vas a volver seguramente a contarnos todo lo que quedó y la apertura de la marca en Brasil y el avance de la innovación tecnológica que estás aplicando en el futuro. Los chicos te van a hacer un par de preguntas, así para ya finalizar, y después si querés decir algo con lo que ya hemos preguntado y que quieras transmitir en esta un ratito. Vamos. Sí, Fede. Si no hablo fuerte, no tengo problema. Bueno, primero que nada, gracias por venir, como dijo María Elena. Sé que todo lo que decís nos va a servir un montón, es súper fructífero para todos. Y te quería preguntar, dado que vos también decías que fue como medio, no problemático, pero meterse en un mundo que es la marroquinería, que históricamente Louis Vuitton, Gucci, son empezados por hombres. ¿Cómo fue meterte como mujer en este mundo menos varonil, entre comillas? Lástima que me están filmando, porque si no nos hacemos un fiestón. Vos pensá, yo tenía 19 años y claramente parecía de 14. Entonces, y acá había empresarios importantes. La marroquinería de verdad era importante, era empresarios de dinero, de empresas grandes, como el calzado. O sea, teníamos prestigio, andaba bien, infinitos años atrás. Y un día había una feria, que ya no está más, creo que somos el único país que ya no tiene más ferias de marroquinería, increíble, pero había una feria en donde, bueno, yo me acuerdo cuando participé la primera vez, pedí plata prestada a mis amigos, pero yo detecté que había ahí un chanchullo de los organizadores. Y claro, a los 19 años, esto lo tengo que denunciar, y fui a la cámara y dije, acá nos están robando, y entonces me dice, bueno, ¿sí? ¿Vos crees que vení, trabajá y demostralo? Bueno, dije, y me pusieron de revisora de cuentas. Yo digo, no pienso firmar nada, porque no sé ni dónde me estoy metiendo. Era una nena literal, y me encontré en una mesa de la comisión directiva, entre carcamanes, todos de traje, toda gente grande, todos exitosos que hablaban hasta cosas en inglés que yo no entendía nada. Me acuerdo cuando dijeron, yo invento, digo, ¿qué inventan? No tenía idea de lo que estaban hablando, y yo creo que ellos me miraban como diciendo, ¿y esto que está ahí? ¿Qué hago con eso? O sea, habla, pero es como, que, no sé, tiene sentido, me la pongo acá y la uso de muñequito de torta, porque era como rara en ese contexto, pero hablaba. Y tenía razón, nos estaban robando. ¡Qué suerte! Porque si no, estaba en el horno. Y me gané el lugar a fuerza de personalidad y de lo que tiene la juventud, que es maravilloso, que en algún lugar todavía no negociaron tanto. Entonces, cuando creen en algo, lo ponen en la mesa. Y esto es un valor. Y me gané ese lugar. No fue fácil igual, Tuve situaciones, y a las chicas les digo que yo no me daba cuenta, pero situaciones de abuso sin que yo me diera cuenta, lo puedo escribir un libro de curtiembreros o de, bueno, eran horrible. Yo ni me daba cuenta. Algunos sí, me acuerdo que le decía a mi hermano, si viene, toca el timbre, estate conmigo. Estábamos los dos siempre ahí, tenía un guardaespaldas, pero bueno,
No fue fácil, pero es un orgullo. O sea, y encima vine con ideas ridículas que no me fue bien. Pero bueno, me gané un lugar a fuerza de seguridad, no de desfachatez, convicción, de convicción. Y me parece que eso es una buena... La convicción es un motor tremendo, o sea, tremendo. Vuelca muchas barreras. No hace falta tenerlas, pero cuando la tenés, está bueno apalancarse en una convicción. Porque perdés la timidez, perdés la inseguridad y siempre vas a aportar algo. Buenas. Hola. Mencionaste hace un rato el tema del éxito, que no era tanto tal vez por el lado económico o estar en la cima, digamos. Por eso una pregunta un poco personal, pero ¿cuándo fue que te sentiste como exitosa realmente, como por primera vez, esto de sentirte como realizada en la industria? La verdad, en Europa, sí, fue un shock. Pero porque uno se cría acá pensando de nuevo que es un país bananero, que es un ciudadano de cuarta, que no tiene más nada que ofrecer, que el mundo está muy avanzado. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Todo esto es cierto. Pero cuando me vi en las vidrieras de Lafayette en París, al lado de marcas internacionales, o cuando me llamaron, o con el co-branding de Tranoy, o muchos años atrás, o con la vitrina del Corte Inglés, digo, estas cosas eran inesperadas. Por más segura y que creía que tenía un valor y todo, pero contra eso uno dice, no, yo no puedo jugar este partido. Me van a, llenar la cara de dedos. Y no solo eso, sino que terminó ocupando un lugar hasta de paridad. En España hay un barrio que se llama Salamanca, donde está la calle Serrano, donde están todas las grandes marcas. Y hay una entidad de fines benéficos y demás que nuclea las marcas internacionales y donde hace eventos de beneficio, de promoción y demás. Y cuando yo llegué a España y conocieron lo que hacía, me invitaron a participar como una especie de empresa apadrinada por los grandes, Rolex, Porsche. Y yo digo, o sea, ¿viste cuando decís? Esto es, y esto no te lo da el dinero. Olvídate, ahí no sé cómo explicarte. Si te dicen que para eso vas a tener que entregar todo lo que tenés, y la verdad, lo entregás. Porque yo creo que uno se lleva eso, ¿eh? Por eso digo que en mi lápida, además de ser bolsos lindos, tal vez tenga más que ver con empresas lindas, o con propuestas que hayan modificado o se hayan ganado un lugar en contextos exigentes. No difíciles, exigentes. Difícil es esto. Hola, ¿cómo va? La pregunta es, nombraste recién que tuviste ya como tu momento de éxito quizás, o de plenitud, y ahora estás en un momento estable y también exitoso. ¿Cuál sería quizás el próximo objetivo o meta a llegar con la marca? Si es que la hay. Sí, siempre hay. Bueno, la historia de Centese es un poco loca porque yo estaba en España y vine acá el 9 de marzo del 2020 por 20 días. A ver a mi papá. Bueno, y mi ropa quedó allá, el freezer lleno, la oficina abierta, todo el equipo, en fin, y no pude salir más de acá. Así nace Centese Argentina, porque yo no estaba acá. No fue mi intención abrir Centese Argentina. Solo que no pude salir más, no pude volver. Así que en ese contexto, acá, que además cuando ya abrieron la posibilidad de irnos, yo estaba inoculado con la Sputnik y no me dejaban entrar, no una, dos, con lo cual yo veía que pasaban los meses y no podía retornar, y acá me descubrieron, y ahí viene el éxito de Centese en Argentina, que fue una especie de suceso inesperado. No fue planeado. No hay muchas empresas que tengan el crecimiento veloz que tuvo Centese, pero mi pasión es lo internacional. Y a mí me gustan los mercados que son infinitos. A ver, a esta altura de mi vida, yo creo que una empresa tiene que, a esta altura de mi vida, o lo que yo quiero es
lo que se llama preparar a la novia. Es una empresa que tiene que ser vendida, ¿ok? O comprada por. Para que le dé la proyección que se merece, porque la marca Centés tiene hoy un valor mucho más allá del producto. La marca tiene valor. Y entre mi edad y, bueno, y mi cansancio y mi trayectoria, es como que la estoy cuidando tanto como el producto o más, porque creo que es una marca que un empresario avesado la va a ver. De hecho, están viniendo, hoy tengo una reunión justamente, y le va a dar el vuelo que a mí no me da la edad ya para poder hacerlo. Eso es un desafío muy interesante. Lamento que estos buscadores de oportunidades no vengan en este momento a la Argentina. Este viene porque él quería verme y yo le dije, estoy acá, no, entonces viene. Pero no me vio acá. No están buscando en Argentina este tipo de inversores. Ese sería maravilloso. Por eso mi internacionalización. Entonces, Centés hoy cobra de nuevo una velocidad en el mundo con el objetivo de llevarla a donde dé, que creo que va a dar mucho. Porque además es una empresa muy moderna, es muy joven, a pesar de mío, perdón, pero bueno, por ahora más o menos me sale. No, es una, por ejemplo, el nivel de consumo que tengo de los varones en el Centés es inesperado. De hecho, mi primer cliente en Europa fue varón. No sé qué hacía. Yo no le pregunté qué hacía, pero no, y llevaba cartera, y el crecimiento de ese mercado es abismal. Entonces hay mucho, esta empresa tiene mucho para dar. No llego yo. Pero bueno, están ustedes. Bueno, gracias, Claudia. Para mí, bueno, para todos creo un placer saber lo que hay detrás, ¿no?, de ese valor de la empresa. Y en este sentido me sale la pregunta de esto que contás del cierre que no se vence, sino que permanece, eso que es solo perceptible para algunos y que probablemente muchos ni lo registren, porque en un mundo tan descartable como es el de hoy, no pasan 20 años hasta que compramos el próximo bolso. ¿Cómo como reconciliás con eso que es valorable porque tiene trabajo detrás, que es lindo también saber que es un trabajo en equipo tan que aporta a lo humano, con esa gente que no lo percibe, con algo que tiene su valor, pero quizá no es reconocido, ¿no? Sí, por quienes están en eso, pero no sé, como en este sentido que contabas recién de que hay gente que no busca en Argentina, como cómo estás cómoda y a gusto, porque así se te ve, con eso que quizá no todos aprecian, ¿no? Aunque está ahí y tiene su valor, porque, bueno, yo lo sé hoy porque vos lo contás, pero no sé si tengo el ojo agudo para percibir eso. Ahora me alegra saberlo, porque tiene otro valor. No, yo creo que por ahí no importa que se conozca el detalle que tiene una red de aceros, pero sí me ocupo de que la gente entienda o perciba que acá hay seriedad. Mira, cuando vos compras un producto de Centés, normalmente vamos a atenderte maravillosamente bien. En la medida, a veces se puede escapar algo, pero en líneas generales la empresa tiene como norma eso. Si te va mal, porque saben que el 5% de la manufactura del cuero tiene falla, es así. A veces la gente compró un bolso, le falló y cree que el 100% falla, pero le tocó el 5%. El 5% es razonable, el 7% es alerta naranja, el 10% la empresa empieza a entrar en problemas. Entonces cuando te falla, porque sos parte del 5%, te atendemos mejor que si no te hubiera fallado. La gente nos dice, menos mal que falló, menos mal que tuvo un problema, porque te contenemos tremendamente. Cuando vos ves el producto, por ahí no sabes por qué, pero te das cuenta que ahí hay alguien que está cuidando que las cosas la costura esté derecha, la pintura esté completa, es decir, percibís que hay valor. Y me parece que eso le da todos esos ingredientes en el local, en la tienda, donde es una tienda que no sé si la conocen, la que acabamos de inaugurar, que es una apuesta artística tremenda, donde a mí no me importó si se vende o no más bolsos, pero lo que quisimos decir, lo dijimos en esta propuesta. Cuando uno se conecta con empresas así, les empieza a creer, porque somos creíbles.
Entonces no importa si tenés un acero o no en la solapa, sabés que lo que estás comprando tiene nobleza, responsabilidad y que como clienta te estamos cuidando. Lo que me duele negociar es la incultura del plástico, por ejemplo. A esto, desde la segunda vez que se lo digo, me cuesta mucho que hoy en día se haya tergiversado tanto como cuando en mi época, en nuestra época, nos decían que fumar era para deportistas. Bueno, fue el primer caso de marketing tremendo, pero bueno, yo creía que fumaba como un esfuerzo y que deporte no hice nunca, pero que era sana. Bueno, este marketing es como ese. Y a mí eso sí me duele, porque entonces, ¿cuidamos o no cuidamos el planeta? Yo no lo voy a ver el planeta descuidado o cuidado, pero mis hijos sí. Y digo, bueno, bajemos un cambio. Si lo quiero cuidar para ellos y esta es la manera de no hacerlo. Y hay que negociar con la frustración. Y esa es otra cosa que tal vez, para cerrar, yo les puedo decir. Ustedes podrán ser alumnos brillantes, podrán ser creativos maravillosos, ustedes podrán ser cuidadores de empresas o administrativos fantásticos, pero créanme que la clave del éxito es lidiar con la frustración. Todos los días de su vida ustedes tienen que ponerse esa frase y decir, bueno, ¿cómo aprendo a lidiar con la frustración? Sobre todo una generación que no está tan acostumbrada a esto. Y créanme que va a ser inevitable y que además es parte de la vida y que en definitiva hasta es rico el atravesar la frustración. Esa es la clave del éxito. Y por supuesto que me siento frustrada. No tengan ninguna duda. Cuando una persona me dice esto es caro o barato, y digo, sí. Y bueno, hay que lidiar con la frustración y tener encuentros como estos, donde yo sé que hoy ustedes van a ir a contarles a su gente verdades que no sabían hasta ahora. Y bueno, y así iremos aprendiendo despacito a contrarrestar los efectos del marketing. Sí, vas a volver seguro, ¿eh? Te queremos de vuelta, te súper agradecemos, Claudia, por tu transparencia, por tu entrega, por todo lo que nos compartiste que desconocíamos en absoluto. Y bueno, súper agradecidos. Bueno, yo mucho más porque además amo a la juventud de una manera irracional. Así que yo les agradezco la oportunidad de poder transmitir esto. No se lo guarden, transmítanlo, hoy tienen un saber y ojalá nos volvamos a encontrar. Para mí es un verdadero placer, ¿eh? Como verán, ya me siento que me falta el mate y me quedo a vivir. Así que gracias a ustedes y muchísimas gracias a vos por grabar esto. Gracias.